en tu presencia, oh Dios. El Ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. Les invito para tomar las Sagradas Escrituras. Abrimos en Santiago capítulo 3, podemos ver del versos 13 al versos 17, con la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Oremos a Dios, Padre bueno y justo. A ti nos dirigimos en el nombre de Jesús para pedir tu ayuda, tu misericordia, tu gracia crezca en cada uno de nosotros. Señor amado, pedimos, rogamos, Señor, que conceda sabiduría a tu pueblo, concede ciencia e inteligencia para poder agradarte. Oh Santo Dios, te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Extiende tu misericordia sobre los que te conocen. En esta hora pedimos, rogamos, Señor, que nos concedas más sabiduría, más entendimiento e inteligencia para cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos en esta hora a ver un mensaje titulado ¿Cómo ser sabios? Primeramente debemos entender, mis amados hermanos, que la sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento. Y quiere decir que para tener sabiduría primero hay que tener conocimiento. El conocimiento viene también por escuchar, por leer, por estudiar la palabra de Dios. Nadie nace sabiendo, todo se hace y todo en un proceso. Por eso todo aquel que quiere ser sabio tiene que amar el conocimiento y esforzarse por alcanzar la ciencia de Dios. En realidad los sabios son muy felices, muy poderosos, son muy honrosos, porque la sabiduría corona, honra, la sabiduría engrandece, da mucha felicidad al que la posee. Por eso, mis amados hermanos, necesitamos ser sabios para poder gozar en la vida. También la sabiduría es posible para aquellas personas que aman la disciplina, que se esfuerzan por amar la santidad, por practicar la justicia y la verdad de Dios, por buscar la perfección cada día en sus vidas. Los sabios son, como vemos, personas victoriosas, personas que llegan a alcanzar grandes cosas. La sabiduría también se la alcanza, es decir que hay que buscarla y alcanzarla, hasta adquirirla y amarla y saberla conservar. En la sabiduría también se crece y se perfecciona, porque hay niveles de sabiduría. Pueden haber muchos sabios, pero no todos los sabios son iguales. Por eso vemos que la sabiduría es según el nivel y grado de conocimiento que haya logrado. Por eso también es necesario darnos cuenta que lo contrario a la sabiduría es la insensatez y la necedad, es decir, el no saber ni lo que se hace ni para qué se vive. Por eso vemos, hermanos, que la Escritura nos revela y Santiago dice que el que es sabio muéstrala por sus buenas obras, por su conducta, porque la sabiduría no es una idea, es una vida, es una demostración de una vida de perfección que muestra obras abundantes con sabia mansedumbre. Es decir,
La sabiduría de Dios no es violenta, no es jactanciosa, no es vanagloriosa, no es contenciosa. La sabiduría de Dios es limpia, es pura, es perfecta. Por eso la Escritura nos revela que hay también sabiduría animal, terrenal, diabólica o natural, religiosa. Hay sabiduría para hacer lo malo también. El diablo y mucha gente usa de sabiduría para robar, para estafar, para adquirir cosas de muchas maneras ilícitas, y por eso es que también hay esa clase de sabiduría que la usa el diablo y las gentes malas. Pero también, hermanos, hay una sabiduría que triunfa porque Dios está del lado de la sabiduría perfecta. Por eso la sabiduría que es de lo alto es pura, amable, pacífica, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Es inalterable. La sabiduría de Dios no admite incertidumbre ni hipocresía, porque no se necesita ninguna clase de astucia o ninguna clase de falsedad para triunfar. La sabiduría triunfa porque es de Dios. La sabiduría permanece y prevalece porque es la justicia de Dios que se impone, porque lo que es de Dios se impone por la misma justicia de Dios. Por eso el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Que quiere decir que la sabiduría es muy apreciada, estimada, valorada entre los que aman a Dios, entre los que son hijos de Dios. La sabiduría es muy preciosa, porque solamente el pueblo de Dios la puede comprender, admirar y valorar. Por eso también la Escritura nos revela, mis amados hermanos, en el libro de los Proverbios podemos ver en el capítulo 1, el verso 5, dice la Escritura: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Ahí vemos que los sabios aumentan su sabiduría por escuchar a otros hombres más sabios. En realidad un hombre puede ser sabio como padre de familia o como un hombre en particular, aunque no tenga ningún cargo, ningún grado tal vez de honra en este mundo, pero puede tener sabiduría para conducirse. Como también hay sabios en eminencia, pero todos podemos adquirir, y Dios anhela que todo su pueblo sea sabio. Dios desea esto es lo que Dios da. Los sabios honran a Dios y hacen la voluntad de Dios donde quiera que se encuentren. Por eso hay que escuchar siempre con ese deseo de aprender, de alcanzar, de superar, de perfeccionarnos día a día, porque los sabios siempre aman la perfección. Proverbios 17:27 también dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Ahí vemos que para poder ser sabio hay que saber hablar lo correcto, lo justo, lo necesario. Es decir, no de mucho hablar, porque en las muchas palabras no falta el pecado. Por esto es que la sabiduría consiste en hablar exactamente, correctamente, precisamente, sin quitar ni sin añadir, sino más bien ser correctos, exactos, precisos. También vemos que esta es una cualidad de los sabios. También vemos en el Proverbios 9, podemos ver, porque en los Proverbios hay muchos consejos para alcanzar y adquirir la sabiduría. En el Proverbios 9 podemos ver el versos 8 y 9 que dice la Escritura: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Ahí vemos, hermanos, que los sabios aman la corrección, la disciplina. El sabio aprovecha el consejo. Sin embargo, los insensatos, los necios, los escarnecedores aborrecen el consejo. Se hacen enemigos de un buen consejero. Para ellos el consejo es una vergüenza, es un insulto, es una humillación. Sin embargo, para los sabios, los santos, los justos, el consejo, la exhortación, la reprensión, la corrección es una medicina, es un alivio, es un bálsamo, es un excelente bálsamo, como dijo David, porque en realidad todos necesitamos ser disciplinados, ser corregidos, ser encaminados en las sendas de la vida, de la justicia, porque esto es lo que Dios quiere. Él quiere ayudarnos a todos. Todos estamos en este mundo y necesitamos de mucha sabiduría. Por eso
El que es sabio ama el consejo, honra a aquel que le corrige, que le enseña, porque está creciendo a través de un canal de bendición, a través de un canal de corrección, porque no es fácil encontrar personas que nos administren, que nos impartan el conocimiento divino, la sabiduría de Dios. Por eso también es importante darnos cuenta que todos necesitamos adquirir sabiduría para vivir mejor. Proverbios 14:1 también dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Ahí vemos que el que es sabio va a hacer buenas cosas, buenas obras, va a hacer las cosas para provecho, pero el que es necio va a hacer cosas para su desgracia, su vergüenza, su destrucción, para derribar su propia vida. Por eso hay mujeres y hombres que se destruyen y se atormentan a sí mismos y a los que están con ellos. Por eso la Escritura dice que el hombre pecador atormenta su propia alma. Sin embargo, el sabio, el entendido, se deleita y se goza aún en los problemas más difíciles. En las adversidades más grandes es cuando más aprende, más provecho saca, más bendición obtiene. Por eso vemos, hermanos, que importante es tener la sabiduría. En el Proverbios 14:29 también dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Aquel que es prudente, que no se enoja, que se sabe dominar y controlar, va a llegar a ser sabio, porque siempre han habido y habrán adversidades, problemas y necesidades. La vida está llena de problemas, pero los sabios solucionan los problemas, salen adelante vencedores. Sin embargo, los insensatos hacen problemas y por todo se hunden, se quejan, se lamentan y cada vez se enredan más en vez de solucionar los problemas. Por eso es importante y muy necesario para todos nosotros que podamos amar y buscar la sabiduría hasta alcanzarla. También dice en el Proverbios 12:15: el camino del necio es derecho en su opinión, pero el que obedece al consejo es sabio. Los hombres se hacen sabios porque obedecen los consejos, porque buscan y aman los buenos consejos. Toda persona sabia tiene consejeros que le dan la sabiduría a través de los consejos. La ciencia de los consejos es la que imparte la sabiduría. Por eso necesitamos buenos consejeros para poder así adquirir una buena y excelente sabiduría. Tenemos que tener también excelentes consejeros. David era un hombre de victoria, un hombre de sabiduría amplia y abundante. Y él tenía 3 consejeros especiales, escogidos, y uno de ellas era como, dice la Escritura, que era como consultarle al mismo Dios, por la abundancia de sabiduría que tenía. Y por eso él no podía perder, no podía fallar, por la sabiduría y los consejeros que él tenía. Esto es muy importante, hermanos. Por eso también la Escritura nos revela qué importante es poder amar la sabiduría y buscarla. Tenemos que dedicarnos a buscar la sabiduría, a alcanzarla, a crecer en la sabiduría, porque ella nos va a producir muchos beneficios para todos. En el Proverbio 16, versos 21, también vemos al 23. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Aquí vemos, hermanos, que la sabiduría se aumenta por la prudencia, por la manera correcta de expresarse. Por eso es necesario que todos, desde niños, sepamos expresarnos, tengamos la libertad, la facilidad de expresión. Por eso se requiere saberse conducir desde bien pequeño y saberse explicar, dar a entender. Por eso es, hermanos, que la sabiduría nos da gracia abundante, y también la sabiduría hace posible que nuestras palabras sean como medicina, como panal de miel, porque en realidad
las palabras tienen mucho poder para producir la vida. Cuando son de Dios y son correctas, producen muy buenos resultados. Por las palabras vivimos, por las palabras triunfamos, por la buena conducta hacemos grandes cosas, alcanzamos grandes metas. Por eso también dice la Escritura, Proverbios 18:15, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Ahí está, hermanos, que no es casualidad que los hombres puedan tener sabiduría. Es el resultado de buscar, de amar, de adquirir cosas valiosas, de saber valorar y decidir por lo mejor. Por eso también la Escritura nos revela que ante todo, ante el dinero, ante las cosas, ante todo adquiere sabiduría y obtiene inteligencia. Esto es lo que el Señor nos revela por su palabra, que tenemos que amarlo más que nuestra comida, valorarlo más que a tesoros, más que el oro, la plata, porque la sabiduría ofrece una ganancia mejor que todas las cosas, mejor que todos los negocios, mejor que el fruto del oro fino, dice la palabra, más que las piedras preciosas. No hay nada comparable a la sabiduría, porque la sabiduría produce la vida en abundancia, la paz, la victoria, el poder, la gloria. La sabiduría es un tesoro divino, es una bendición enorme que no se puede adquirir con bienes naturales ni materiales. Por eso es que la sabiduría es lo más precioso de Dios para el hombre. En el Proverbios 12 también vemos el verso 23 que dice la Escritura, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica necedad. Vemos que el hombre cuerdo siempre trata de no ser muy conocido, no proclama su propia gloria. El hombre sabio y entendido no se hace propaganda a sí mismo, no se alaba a sí mismo, más bien busca de no ser reconocido, porque en realidad lo que es de Dios es humilde. No se necesita, hermanos, proclamar ante los hombres para decir que somos sabios, porque la sabiduría no es conforme al mundo, no es tampoco para el mundo de pecado, es para honrar a Dios, para agradar a Dios, es para conocer a Dios y hacer su santa y perfecta voluntad, es para la gloria eterna. Por eso la sabiduría honra al que la posee y a los que están a su alrededor. En el Proverbios 12, versos 4 también dice, la mujer sabia o virtuosa es corona de su marido, mas la mala es como carcoma en sus huesos. Vemos que las mujeres valiosas, virtuosas, que tienen sabiduría son corona, son una bendición enorme para sus maridos, para su hogar. Pero las malas, las defectuosas, las que no tienen entendimiento, inteligencia de Dios, son como carcoma para los huesos, son la ruina, la vergüenza, la desgracia, por más que se arreglen. Por eso no está en la apariencia, sino más bien en la forma de comportamiento y conocimiento, en una manera temerosa de Dios. Por eso el que ama la instrucción, ama la sabiduría. El que busca la corrección es sabio, pero el que aborrece la reprensión es un ignorante. El que no valora la sabiduría es un insensato, o que no valora la instrucción, si la instrucción es lo que nos lleva a la sabiduría. Por eso es necesario darnos cuenta de cómo alcanzar la sabiduría. Es necesario, hermanos, día a día examinar nuestros pasos, meditar en nuestros caminos, enmendar todo error, toda falta. En este mundo todos cometemos fallas, pero todos también debemos levantarnos, sobreponernos y corregirnos para alcanzar la sabiduría. También vemos en el libro de Proverbios 24, el versos 5 y 6. El sabio es fuerte, de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Sabemos, hermanos, que para poder adquirir y para poder vencer y triunfar tenemos que ser sabios. Los sabios podemos ser fuertes, podemos ser vigorosos, poderosos, victoriosos, porque la sabiduría da la victoria. La sabiduría nos edifica, nos perfecciona y nos capacita. Por eso los que son sabios llegan a tener mucho poder, mucha fuerza espiritual, mucho valor espiritual, que
Qué importante es, hermanos, adquirir sabiduría, abundancia de sabiduría. Qué importante es, qué necesario es para todos la sabiduría. En un mundo ahora, en este tiempo, donde hay tanta mentira, tanta estafa, tanta falsedad, tanta abundancia de pecado, se está excediendo el mundo en la maldad y en el pecado, y esta es la característica de los últimos días, que la maldad se haría de multiplicar, dijo el Señor, y por eso es que necesitamos mucha sabiduría para conducirnos en estos últimos días. Necesitamos, hermanos, orar a Dios, clamar a Dios para que nos conceda su sabiduría, porque la sabiduría es de Dios, viene de lo alto para aquel que lo pide. Para todo aquel que lo busca, lo clama, se esfuerza día a día por alcanzarlo, Dios le va a conceder. Y cuando Dios nos concede la sabiduría, tenemos una grande victoria y ventaja. Por eso dice el Proverbio 21:22, tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. Ahí vemos que ante la fuerza, un sabio triunfa ante la fuerza. El sabio toma a los fuertes y con su propia fuerza los derriba, los vence. Porque la sabiduría no usa de fuerza, sino de inteligencia, sino más bien lucha y pelea, pero de una manera espiritual. Por eso los hombres sabios no son reconocidos ni valorados por los hombres, por el mundo natural, porque al mundo natural y a las personas naturales la sabiduría de Dios le es locura, no puede entender, no puede comprender, no lo puede valorar, no lo puede examinar ni analizar, porque es una sabiduría divina, oculta, que no se puede entender de una manera natural. Por eso dice Pablo, 1 Corintios 2, 14 y 15, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahí vemos que el espiritual puede juzgar, entender, comprender muchas cosas y puede acomodar lo espiritual a lo espiritual, pero las personas naturales no entienden nada. Por eso hay mucha gente que se levanta contra el Evangelio, lo critica, lo juzga, lo condena, lo desecha, porque simplemente no entiende. Pero hay muchas cosas que no se entiende, pero son perfectas, correctas, son exactas. Por eso justamente los milagros van contra la razón, contra la lógica. La obra de Dios supera la razón y la lógica, aunque también obra dentro de esas cosas. Pero Dios tiene un poder ilimitado. Dios tiene una forma de actuar y de obrar por encima de todo lo natural. Hay casos y cosas que no se puede entender naturalmente, pero sí espiritualmente se entiende todo, se conoce todo, se puede juzgar y analizar todo espiritualmente. Así es, por eso es que la sabiduría concede abundancia de ventajas, beneficios, abundancia de conocimiento, entendimiento, muy superior al de este siglo. En el libro de Filipenses también dice, capítulo 4, versos 12 y 13, Pablo dice como testimonio de su victoria en Cristo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para padecer hambre, o así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí vemos que Pablo pudo confesar, declarar que él era un hombre poderoso con todo o sin nada, porque no dependía de cosas ni de circunstancias, sino de un Dios todopoderoso. Esto es justamente la victoria de los sabios. No depender de cosas materiales, ni de sí mismo, sino de Dios y su poder. Por eso nada tenemos que sufrir ni padecer, porque Dios nunca falla, porque Dios todo lo puede. Lo que para nosotros es imposible, para Dios todas las cosas son posibles. Así es, hermanos, por eso lo que necesitamos nosotros ahora es aprender a conducirnos con la sabiduría divina, usando bien la palabra de Dios, porque Dios nos examina día a día cómo somos, cómo estamos delante de Dios. Por eso dice la Escritura: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí vemos que tenemos que saber usar la palabra. Todos pueden usarlo, pero a veces no lo usan. La mayoría de los casos no se usa la palabra correctamente. El mismo diablo toma la palabra para tentar, toma la palabra para torcerla, para hacer caer a la gente, para sacar provecho. Por eso es, hermanos, que la sabiduría no es simplemente usar la Biblia, sino saberla usar. Hay muchos que hablan de la Biblia, pero no la hablan correctamente, sino con astucias, con sutilezas, con argumentos de la carne, con filosofías, con torceduras y muchas cosas semejantes. Pero es necesario, hermanos, aprender a usar la palabra. En realidad, hermanos, Proverbios 13:14 dice: la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Ahí vemos que los sabios producen y dan leyes, dan mandamientos que son vida. Los sabios, por lo que tienen mucha sabiduría, pueden dar consejos, enseñanzas que van a ser de grande bendición, de grande solución para dificultades, problemas y necesidades. Por eso no teman, hermano, a buscar el consejo. Más bien tenemos que buscar muchos consejos para poder llegar a dar solución a todos los problemas. Esto es necesario. Por eso hay que aplicar nuestro corazón a la enseñanza y nuestros oídos a la sabiduría. Hay que oír como para alcanzar sabiduría. Hay que oír con ese deseo de ser perfectos, correctos. Por eso la Escritura dice: compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia tiene un precio espiritual. Cómprala a través de la oración, a través de la obediencia, a través de toda buena obra se compra, se adquiere la sabiduría. Es importante y necesaria para todos. Por eso los sabios son examinadores, escudriñadores. Los sabios no son simples, no se lo comen todo. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche, en Prolongación Leoncio Prado 2953, Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.